Alicia. Empecemos. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro Casipra Exporta. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados porque me parece que tenemos doble sonido o algo así. Gracias. Hoy estaremos conversando sobre un tema interesantísimo. El incidente del MERS. A ver si Gus me ayuda si silenciamos a todos temporalmente y luego el que quiera participar pues abre su micrófono. Gracias. Como los decía, hoy estaremos conversando sobre el incidente del MERS Saltoro y la importancia del seguro en los negocios internacionales. Y de este interesante tema nos va a hablar la profesora Alejandra Baldassarre. Ella es técnico superior en seguros y especialista en seguros de comercio internacional. Y María Guillermina Fontruch, ella es abogada especialista en seguros para el comercio internacional. Se ha desempeñado como gerente de siniestros en compañías de seguros locales y además es consultora de claims para CIME Latinoamérica. Así que bueno, sin más preámbulos, bienvenidas Alejandra y Guillermina. Y bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, gracias Lili por la presentación, gracias a Guillermina también por aceptar la invitación. La verdad que como exalumna y docente de la casa, siempre me gusta traer a estos espacios temas interesantes y que por ahí no están a la vista de todos o en el conocimiento de todos, para que podamos descubrir cosas que tal vez en nuestro día a día no están demasiado a la vista, y también de alguna forma por mi formación y donde me desempeño en el mercado asegurador hace muchos años, cómo influye el tema de la cobertura y qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar un seguro para nuestra empresa, un seguro de, en este caso, comercio internacional. Bueno, Liliana ya la presentó a Guillermina, le doy espacio para que los salude. Y en este día de hoy les vamos a contar este caso que es bastante relevante. La verdad que últimamente se dio que hay un montón de casos nuevos y de incidentes. Uno como viniendo del mundo de siniestros, siempre justamente en la parte de siniestros es donde vamos aprendiendo si lo que hicimos está bien o si nos faltó un poco y qué podemos mejorar y qué podemos tomar en cuenta a la hora de la prevención y también en este caso la protección de las mercaderías, que es algo de lo que se trata el seguro. Este es un caso muy interesante, actual, sucedió en estos meses, y Guillermina, que es especialista en estos temas y lo fue siguiendo muy de cerca, nos va a estar exponiendo todo lo que ha pasado. La idea es que quizás muchos de ustedes lo conocen, los que no lo escuchen, participen y bueno, podamos sacar unas lindas conclusiones. Guille. Bueno, gracias Ale. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Casipra por la invitación a través de Alejandra, que es una colega y conocida del mercado. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como les comentaba Alejandra, primero nos vamos a poner en contexto, ¿sí?, de este caso. Luego vamos a hablar un poco acerca de la carga transportada, ¿sí? Para los que no conocen el caso, se trata de un siniestro que está afectando a los exportadores de cerezas chilenos. ¿Cuál es la situación actual desde el punto de vista legal y de los seguros? ¿Cómo el seguro de transporte termina impactando la contratación o no de un seguro de transporte en los exportadores? Y como adelantaba Alejandra, vamos a hablar acerca de algunas conclusiones de este caso, ¿sí? Quieren hacer preguntas, como les decía anteriormente, pueden hacerlo a través del chat. Si alguien desea hacer alguna pregunta puntual en el momento, no hay problema, ¿sí?
Bueno, Bueno, entonces, como les comentaba, como Sí, les Guillermina, adelante. comentaba, sí, gracias. Como les comentaba, este es un caso, ¿sí?, de un buque de la línea Maersk que sale desde Chile con destino a China, en plena época, ¿sí?, en plena época de Año Nuevo Chino. Es un viaje estacional que suele hacer la línea, es un servicio especial que después vamos a ver que provee la línea Maersk a los exportadores chilenos de cerezas y otro tipo de frutas que también iban en el mismo buque, con tecnología de avanzada en lo que hace a contenedores de atmósfera controlada. El buque zarpó con 1.353 contenedores de fruta chilena, ¿sí?, y quedó a la deriva durante 23 días en el Pacífico. Vamos a ir un poco al contexto. Vamos a hablar del buque. El buque es un buque de construcción del año 2015, es un portacontenedores tradicional que cubre las rutas Asia-Pacífico. Es gemelo del buque Dali, que si alguno recuerda el caso, es el que colisionó el año pasado contra el puente en Baltimore, en Estados Unidos. Es un buque gemelo, ¿sí?, ese. El buque había sido sometido a inspecciones y certificaciones. Todos los buques, por un tema de seguridad, protección y medio ambiente, son sometidos a inspecciones por las autoridades portuarias, están certificados a nivel internacional. En el caso de este buque, se había hecho una inspección justamente por ser el gemelo, el buque que colisionó contra el puente en Baltimore. Ya se había hecho una inspección en Estados Unidos, tiene un historial de 14 inspecciones con resultado positivo, a excepción de una en Estados Unidos, donde se había detectado que tenía líquidos y combustibles en bodega, pérdidas, alguna que otra pérdida en la que era la maquinaria. En la última inspección que se le hizo a este buque fue el 20 de diciembre del 2024 en Puerto Chileno, las autoridades chilenas, dando un resultado positivo, por lo cual el buque, según las certificaciones, salió en condiciones desde Chile. Como les comentaba, Maersk ofrece este servicio Cherry Express para que las cerezas lleguen justo para lo que es el Año Nuevo Chino, en el mes de enero, ¿sí? La fecha, el ETA, es la fecha estimada de arribo, ¿sí?, de la mercadería. La mercadería tendría que haber arribado a China el 15 de enero. Lejos de esto, vamos a ver que arribó a destino el 17 de febrero, ¿sí? 28 días de demora, ¿sí?, y 52 días después de haber zarpado de Chile. ¿Qué es lo que sucede? El buque, ¿sí?, estando en el Pacífico, en alta mar, queda a la deriva, queda, como se conoce en términos coloquiales, en marítimo, queda al garete, ¿sí? Queda al garete porque deja de funcionar su motor principal, ¿bien? Al dejar de funcionar el motor principal, la línea marítima sostiene que en todo momento los contenedores estuvieron conectados, es decir, no se queda sin provisión, ¿sí?, de energía para que los contenedores sigan funcionando y manteniendo el frío, ¿sí?, pero queda sin su motor principal. Ahí la línea marítima básicamente entra en una escena en la cual tiene que decidir qué es lo que hace, ¿sí? Lo que se hizo, por la ubicación en la que estaba el portacontenedores y toda la carga que llevaba, porque llegaba a 1.353 contenedores de fruta chilena, pero en realidad es un buque que tiene una capacidad de alrededor de 9.000 TEUs, y de 9.000 unidades. Entonces, lo que se decide en ese momento es que la compañía acceda al buque y trate de reparar el motor principal. Todo esto llevó más de 20 días, ¿sí? Por lo cual la fruta estuvo en todo momento, ¿sí?, conectado, volvemos a lo mismo. No fue un tema de frío, después yo resalto esto porque esto se relaciona con las coberturas de seguro de la carga, se relaciona también con temas de procedimientos y de responsabilidad, sino que lo que se rompe acá es el motor principal, ¿bien?
¿Qué pasa entonces? La carga transportada, ¿sí? Como les comentaba, son cerezas. Las cerezas, en un total de son 5 millones de cajas y 1.353 contenedores de reefers. Los reefers, en este caso, son de atmósfera controlada, después vamos a hablar un poco acerca de eso. Llevan 53 contenedores también de nectarines y arándanos, todo proveniente de Chile. ¿Qué características tiene este tipo de mercadería? Este tipo de mercadería es altamente perecedera. Para todos los que quizás no están familiarizados con el transporte de este tipo de carga, generalmente van con un control de temperatura, se utilizan los contenedores de atmósfera controlada específicamente para las cerezas. ¿Por qué? Porque a diferencia de un reefer tradicional, el contenedor de atmósfera controlada lo que hace es garantizar en el tiempo la vida útil de este tipo de producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reduce las posibilidades de deshidratación de la fruta, conserva en cierta forma la frescura de la fruta tan necesaria cuando llega al mercado, sobre todo al mercado chino, que es bastante exigente con este tipo de mercadería, y amplía el rango de comercialización. ¿Por qué? Porque amplía, en un momento, hace unos años en realidad, este tipo de mercaderías, por ejemplo, las cerezas, los arándanos, se transportaban, se comercializaban a Estados Unidos vía aérea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existía quizás la tecnología para poder extender los tiempos de tránsito y conservar la naturaleza intrínseca de la fruta. Ahora, con las nuevas tecnologías en los contenedores, esto es posible. Eso es lo que ofrece o lo que le propone el Cherry Express de Maersk a sus clientes, en este caso los exportadores chilenos. Al ser una mercadería que es susceptible, muy susceptible, es susceptible lógicamente a los cambios de temperatura. En este caso no hubo problemas con la temperatura, como les comentaba anteriormente, sino con el tiempo de tránsito. ¿Sí? Se estima una pérdida de valor comercial de la fruta de 120 millones de dólares. Acá hay ciertas discrepancias, porque vamos a ver después cuando veamos el tema de los seguros, que la mercadería está, aparte de la mercadería, se estima que un 60%, 70% de la mercadería tenía un seguro de transporte contratado, estaba asegurado en determinados valores, pero lógicamente el exportador dice, yo no tengo una pérdida en sí, ¿sí? de un valor FOB de esta mercadería, sino que tengo una pérdida de valor comercial estimada de 120 millones de dólares en total. ¿Sí? Para tener un poco de idea, la idea no es entrar en temas demasiado técnicos, pero insisto, para aquellos que no están familiarizados con el transporte de este tipo de mercadería, la carga generalmente es transportada en contenedores reefer, como les comentaba. Contenedor reefer lo que garantiza es el mantenimiento de la mercadería en una determinada temperatura, como todo tipo de mercadería que así lo requiere, frutas, verduras, pescados, necesitan un seteo, ¿sí? El contenedor se setea a una determinada temperatura, a la marítima es a quien se le entregan esas instrucciones de frío, y le entrega el contenedor al exportador para que proceda a la carga, ¿sí? Importante, a ver, vamos a entrar un poco en el tema de lo que es el gerenciamiento de riesgo, importante para los exportadores siempre controlar, ¿sí? El seteo, a qué temperatura se encuentra seteado un contenedor, ¿sí? Si coincide con las instrucciones de frío que se le dieron a la línea marítima, porque su carga va a estar a la merced, digamos, de esa temperatura durante todo el viaje. Como ustedes pueden ver en el segundo gráfico, lo que permite una buena estiva, ¿sí? Ahí hablamos de embalaje estiva, una buena estiva. La estiva es cómo se coloca, cómo se acomoda, digamos, la carga dentro de un contenedor. Lo que permite una correcta estiva de la mercadería es que el aire circule. El aire en un contenedor reefer circula, ¿sí? Tiene una circulación por el piso, generalmente tiene unos caños, ¿sí? Unos cañitos en el piso, hendiduras por donde circula el frío. Una buena estiva en el contenedor permite esa circulación, como ustedes ven ahí en el segundo gráfico. Lo mismo pasa con un embalaje correcto para este tipo de mercadería. Como les comentaba, tenemos el reefer tradicional,
ustedes ven ahí en la foto debajo, para los que por ahí nunca vieron este tipo de contenedores, el contenedor reefer funciona básicamente como un sistema de refrigeración de una heladera, ¿sí? Vamos, lo estoy simplificando, lógicamente, tiene sus particularidades, necesitan de provisión de energía, ¿sí? Para poder funcionar en las terminales, en el buque, ¿sí? Los buques y las terminales están equipados justamente para eso, y llevan data loggers y termógrafos, es decir, cada contenedor, ¿sí? Va registrando cuál es la temperatura, como les decía en un principio, a la cual se setea ese contenedor, es decir, si la carga requiere que sea transportada a menos 3 grados, ¿sí? Se setea en menos 3 grados, y lo que hace la computadora del reefer es seguir, ¿sí? La temperatura a la que viaja la mercadería. Después existe la posibilidad también de colocar termógrafos. Los termógrafos los coloca muchas veces el exportador, son termógrafos descartables. A ver, es una sugerencia siempre colocarlos, ¿sí? en distintas partes del contenedor que son estratégicas. ¿Por qué? Porque la variación de temperatura de un contenedor se produce de forma muchas veces no uniforme, ¿sí? Lógicamente, al haber si hay algún desperfecto, que después lo vamos a ver que está relacionado con la cobertura, si hay algún desperfecto del equipo, o una interrupción o una paralización del equipo frigorífico, la carga generalmente se va a comenzar a afectar desde afuera hacia adentro. Esto es mucho más palpable, por ejemplo, en cargas como las cargas que van en bloque, como por ejemplo, uno puede saber cuáles fueron las variaciones de temperatura que hubo a través de los termógrafos. ¿Cuál es la ventaja para un exportador, ¿sí?, de colocar un termógrafo dentro del contenedor? Que generalmente cuando hay un siniestro por diferencias, por daños, ¿sí?, por mal funcionamiento de los equipos y variación de temperatura, esta información la tiene la línea marítima, ¿sí? Y para el exportador, para el importador es muy difícil, ¿sí?, conseguir esta información. Entonces, a través de los termógrafos, que llevan un número de serie, ese número tiene que estar consignado en los documentos de transporte, ¿sí? Esto lo saben muy bien quienes están más familiarizados con los temas de sus operadores logísticos, el despachante de aduana, quien los asesore. Esto va a garantizar que se pueda saber realmente si hubo una variación de temperatura durante el viaje. Va a facilitar muchísimo después todo lo que sean los reclamos con el seguro de la carga. Como les decía, no es la idea de esta charla adentrarnos demasiado en temas técnicos, pero es importante conocer conceptualmente de qué se trata el transporte de la carga refrigerada, ¿sí? Volviendo al tema que nos ocupa, lo que sucedió con las cerezas básicamente es que tuvieron, como veíamos hace unos minutos, una demora muy importante en el transporte. Llega al puerto de China, comienza la descarga. Lógicamente las autoridades chinas ya estaban anoticiadas de toda la situación, por lo cual cuando los contenedores empiezan a ser descargados en el puerto, ¿sí?, empiezan a ser revisados por las autoridades chinas rechazan la mercadería, ¿sí? Rechazan la mercadería porque no la consideran apta para consumo. Lógicamente lo que se hace es una muestra, es decir, se inspeccionan no todos los contenedores en un principio, sino algunos. Se encuentra con que el 90% de la carga no estaba en condiciones. A ver, ¿qué es no estar en condiciones? Había signos de pudrición, de moho, de agua, de pérdida de signos de descomposición, grietas, y lo que se llama en lo que es en determinadas frutas, ¿sí?, la comercialización es la pérdida de calibre, ¿sí? Las frutas son comercializadas bajo ciertas condiciones y bajo un calibre, que en definitiva sería como un estándar de calidad. Bueno, ese calibre se pierde. ¿Por qué? Porque la fruta se deshidrata, ¿sí?, en el tiempo. Es decir, más allá de que los contenedores hubieran estado funcionando correctamente,
por el mero transcurso del tiempo, este tipo de mercadería sufre daños, ¿sí? Sufre daños, algunas veces es posible con la fruta poder destinarla a una venta, ¿sí? Se llama una venta en rezago, y recuperar algo, por ejemplo, para destinarla a hacer mermeladas, ¿sí? Básicamente. En este caso, las autoridades chinas lo rechazaron, los importadores, lógicamente también. Aparte, a ver, acá el problema principal es la pérdida del valor comercial, ¿sí? Porque por más que esta fruta se hubiera podido vender en rezago, las autoridades chinas no la dejan entrar por cuestiones sanitarias. Y por otro lado, hay una pérdida del valor comercial muy importante, ¿sí? Por esto, porque la fruta no estaba en el estado en el que había sido, digamos, prometida, y además porque el tema acá era que la mercadería llegara para el Año Nuevo Chino, donde se producía digamos, el boom de venta por parte de esta fruta. Un tema de tradición. Ahora bien, no solamente se perjudican hoy, o están hoy en esta situación perjudicados los exportadores chilenos en pérdidas millonarias, ¿sí? Sino una pérdida también de mercado, porque esto hace que lógicamente otros competidores a nivel mundial aprovechen la situación y coloquen su mercadería. Hay otro también factor agravante acá, que la destrucción de la mercadería, ¿sí? Se estima que tiene un costo de $18.000 por contenedor, solamente de gastos de destrucción en China. Con la particularidad también de que en China, para el seguro, las autoridades chinas no emiten certificado de destrucción de la mercadería. Esto es necesario cuando hay un siniestro. Las compañías de seguros generalmente piden ese certificado de destrucción de la mercadería. Lógicamente se va a tener en cuenta que en China no se emite este tipo de certificados, pero es también importante tener en cuenta que cuando se realizan exportaciones a determinados tipos de mercados con este tipo de mercadería, cada uno tiene sus particularidades sanitarias, sus particularidades aduaneras y sus particularidades documentales, ¿sí? ¿Cuál es la situación hoy respecto, y antes de entrar en eso, no me quiero olvidar de mencionar que respecto de la destrucción de la mercadería, quienes en realidad tuvieron prioridad para que su mercadería fuera inspeccionada fueron los contenedores, las cargas que tenían un seguro de mercaderías contratado, ¿sí? Con la ventaja también de que al tener un seguro sobre la carga, la compañía de seguro frente a un siniestro designa un estudio liquidador. El estudio liquidador, para aquellos que no tuvieron experiencia con algún siniestro, básicamente el estudio liquidador son los ojos de la compañía de seguros en el lugar, ¿sí? Son estudios homologados a nivel internacional, son peritos, ¿sí? Designados por la compañía de seguros, y ese costo es asumido por la compañía de seguros de la carga, ¿sí? En caso de que no haya un seguro, no se haya contratado un seguro, ese liquidador se tiene que contratar, o surveyor se tiene que contratar en forma particular. Estos honorarios se tienen que pagar afuera en dólares para que se pueda inspeccionar la mercadería para ver cuáles son los daños, y después vamos a verlo. Ese exportador va a tener que hacer en directo el reclamo contra la línea marítima, ¿sí? ¿Qué hizo la línea marítima en este caso? La línea marítima, que es Maersk, llevó el caso a los tribunales chilenos, ¿sí? Eligió la jurisdicción de los tribunales chilenos y limita su responsabilidad. A ver, no está decidido, ¿sí? Si este límite de responsabilidad va a avanzar o no, ¿sí? Esto es una decisión de la justicia chilena, pero en el caso de que el límite de responsabilidad que opone la línea marítima prevalezca, se estima que solamente va a cubrir el 10% de las pérdidas, ¿sí? El 10% de estos 120 millones de dólares que se estiman de pérdidas para los exportadores chilenos. Lógicamente esto va a llevar meses, años, ¿sí? Este juicio, porque por un lado tenemos a la línea marítima y por el otro lado tenemos a los exportadores que no tenían seguro y a las compañías de seguro de la carga que van a responder, ¿sí? Y después van a reclamar contra la línea marítima, y lógicamente
tenía varias opciones cuando quedó a la deriva. Una era declarar la avería gruesa, que lo vamos a ver. Decidió no declarar la avería gruesa, tratar de reparar el motor principal, que es lo que hizo, y llegar hasta China. Escenarios posibles, como les comentaba, que la justicia chilena acepte el límite de responsabilidad, y la marítima solamente responda por el 10% de los daños, porque sería el peor escenario para los exportadores chilenos, o que se compruebe, ¿sí?, cómo se rompe un límite de responsabilidad en este caso, que se pruebe que la línea marítima, o sea, que el buque, perdón, no estaba en condiciones, ¿sí? Lo que pasó con el motor no fue un hecho imprevisto, imprevisible o inevitable, sino que fue una negligencia de parte de la línea marítima en el mantenimiento del buque, ¿sí? De esa forma, ¿sí?, se puede llegar a hacer caer ese límite de responsabilidad y obligar a la línea marítima a que responda por el 100% de los daños. A ver, la línea marítima, para los que quizás no lo saben, la línea marítima tiene también un seguro de responsabilidad, ¿sí? Tiene un seguro de responsabilidad, parte del riesgo lo asume la marítima y después hay una parte que le asume su seguro de responsabilidad. Esto que provoca que esto va a tener un impacto en el mundo de los seguros en general, ¿sí? Compañías de seguro que van a pagar los seguros de la carga y por la compañía de seguros del buque y los aseguradores que están detrás. O sea, por eso es un caso, a ver, primero que es un caso para lo que es el mercado chileno, de una de las pérdidas más grandes, ¿sí?, a nivel de volumen y de mercado que tienen en su historia, que los afecta principalmente en su imagen, ¿sí?, como exportadores, en este caso de cerezas para el mercado chino, que es su principal comprador, y también te va a tener un impacto muy grande en todo lo que es el mercado de seguros. Ahora bien, ¿cuál es la función en toda esta escena del seguro de transportes y cómo van a aplicar las coberturas? Guille, disculpas. El seguro de transportes. Perdón. No sé Sí, si sí. les consulto si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran aportar antes de entrarnos directamente a cómo sería la cobertura o cómo interviene acá el seguro de transporte y en tal sentido destacar la importancia que tiene contar con una cobertura siempre de seguros adecuada a lo que cada exportador necesita. Es un poco el propósito. Lili, no sé si vos ves No, gente. no hay preguntas todavía en el chat. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta o tienen alguna duda por ahora. Si no, avanzamos y las dejamos por el final. Yo no tengo ninguna duda, estoy interesadísimo escuchando la Guillermina. O sea, realmente me parece un caso, un antes y después. Y de mi parte, porque estoy de este lado de la cordillera, no sé si estoy triste. En fin, pobrecitos los productores ¿cómo es que se llama? De cerezas de Chile. Y quizá pobrecitos nosotros porque algo nos va a llegar con algún cambio importante respecto de cómo van a ser los seguros en adelante para este tipo de productos, pero de momento no, yo creo que no me podría sentir triste. Ya veremos qué sucede. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, no sé quién habló, porque disculpen, no veo los... yo con la presentación no Guillermina, veo los nombres. te habló el Acá presidente Rodrigo, de Guillermina, mucho Casipra. gusto. Rodrigo, un gusto, un gusto. Sí, efectivamente, lo vamos a ver un poco en las conclusiones. Van a haber cambios en el mercado de seguros respecto seguramente de condiciones y sobre todo de tarifas. Ahí es donde más va a impactar, digamos, este caso. Gracias. Bueno,
Respecto de lo que son las coberturas, ¿sí? Para el seguro de transporte, principalmente el mercado a nivel internacional se maneja con las cláusulas inglesas, ¿sí? Y las cláusulas alemanas. En lo que es Latinoamérica, principalmente nos manejamos con las cláusulas inglesas, si bien hay algunas compañías que manejan con las alemanas. La diferencia fundamental respecto de algunas condiciones es que las alemanas suelen ser un poco más, si se quiere, flexibles, ¿sí? Respecto a algunas condiciones con respecto a las inglesas. Y en lo que hace a lo que es transporte de mercadería con control de temperatura, la principal diferencia es que las cláusulas inglesas hablan de paralización del equipo frigorífico. ¿Sí? Se exige que para que se considere que ha habido un daño a lo que es mercadería perecedera, tiene que haber producido una paralización del equipo frigorífico por un plazo. Hay compañías que manejan un plazo de 24 horas en forma ininterrumpida, hay compañías que manejan plazos de 12 horas, ¿sí? De ahí la importancia de lo que yo les comentaba anteriormente. Cuando hay un daño con mercadería perecedera, la línea marítima es reticente, lógicamente, si hay una responsabilidad de su parte, a entregar lo que es la lectura de frío del contenedor. ¿Sí? Entonces, para el dueño de la carga, para el asegurado, es casi imposible obtener esta información si no es por la vía judicial. ¿Bien? Entonces, colocando los termógrafos y los números de serie de los termógrafos en la documentación de transporte marítimo, ¿sí? Se llama conocimiento de embarque, es posible con esta información, ¿sí? De la lectura de estos termógrafos poder hacer un reclamo extrajudicial, ¿sí? A la línea marítima si no tiene seguro. En el caso del seguro, que es lo ideal, darle toda esta información a la compañía de seguros de la carga para que ellos puedan indemnizar al asegurado, ¿sí? Entonces, como les decía, las cláusulas inglesas hablan de paralización del equipo frigorífico por una X cantidad de horas de forma interrumpida, mientras que las cláusulas alemanas suelen ser un poco más flexibles. En alguna cláusula se puede llegar a cubrir la variación de temperatura, que no es lo mismo que la paralización del equipo, ¿sí? Pero eso va a depender mucho del mercado, del asegurado, del rescate, del volumen de carga que está moviendo, ¿sí? Lógicamente las tarifas, las tasas son distintas, son mucho más altas, ¿sí? La compañía se está asumiendo un riesgo mucho mayor, ¿sí? Pero ¿qué hay en común entre las cláusulas inglesas y las alemanas? Que ninguna de las dos cubre la demora, ¿sí? Las demoras no se cubren en los seguros de transportes porque el seguro está pensado para cubrir hechos previsibles e inevitables. La demora, sobre todo lo que es el tránsito marítimo, está, si se quiere, está excluido en los mismos documentos de transporte de las líneas marítimas. Las líneas marítimas, como yo les decía, tienen un documento de transporte que se llama es el Bill of Lading, como conocimiento de embarque. Cada conocimiento de embarque tiene sus condiciones, la famosa letra chica, que en realidad tiende a ser diminuta. El transporte marítimo está regido por convenciones, y dentro de las responsabilidades del transportista marítimo, generalmente tampoco ellos dicen hacerse cargo, ¿sí? de lo que son las demoras por roleo de la carga. Hay muchísimos supuestos, y entonces el seguro de la carga tampoco cubre estas demoras. ¿Bien? Volviendo, o sea, relacionando esto un poco con el caso que nos ocupa hoy, hay parte de la carga, ¿sí? De cerezas que estaba sobre este buque, que estaba cubierta por las cláusulas inglesas y alguna también por alguna compañía que utilizó las cláusulas alemanas. Entonces, sobre la base de cobertura se haya contratado, después se va a hacer la liquidación de los siniestros. Y acá agrego algo, ¿sí? Que está relacionado con el caso. Maersk ofrece un producto, ¿sí? Que es el Value Protect de Maersk, que en realidad
lo utilizan más que nada los exportadores chilenos, donde Maersk dice yo me hago responsable, ¿sí? Me hago responsable por los daños que le ocurran a este tipo de carga mientras es transportada. Maersk asegura que esa carga va a estar, la carga principalmente de cerezas, tiene un transit time de 20 días como máximo, ¿sí? Y en general así fue porque históricamente ya se habían transportado alrededor de 17.000 contenedores desde Chile hasta China, ¿sí? de forma estacional. Lo que tiene este producto es que es un producto que, a ver, que no es un seguro, ¿sí? Que es un producto que la marítima le está ofreciendo al exportador, pero que está limitado, como pasa en este caso. En este caso está limitado, entonces no funciona como una póliza de seguro de transporte como tal, ¿sí? Quería hacer esta diferenciación por si alguien lee algo sobre el Value Protect de Maersk, no es un seguro como tal, ¿sí? Los seguros de transporte se rigen o por las cláusulas inglesas o por las cláusulas alemanas. Como todo seguro, hay seguros todo riesgo o cobertura básica, y los seguros todo riesgo funcionan de forma tal como los seguros de los automóviles. Se cubren todos los riesgos a excepción de riesgos que están enumerados, ¿sí? La pérdida de valor de mercado no están cubiertas en las pólizas de transporte, ¿sí? Lo que se puede hacer muchas veces en una póliza de transporte es asegurar, además del valor en sí de la mercadería, ¿sí? El valor comercial, lo que se puede asegurar es una pérdida de beneficio, se llama un beneficio imaginario, ¿sí? Pero también está sublimitado, puede ser hasta, depende de la compañía, compañías que cubren un 10% de esa pérdida de valor, de beneficio, pero imaginario, o hasta un 20 o hasta un 30% como máximo, ¿sí? Pero no es pérdida de valor de mercado. Lo que sí cubren todas las pólizas de seguro de transportes es la avería gruesa. Ahí ustedes pueden ver en las fotos lo que es una avería gruesa, ¿sí? La avería gruesa se declara, ¿sí? La declara el capitán del buque cuando la aventura marítima está en peligro. Los casos más comunes son los de incendios en los buques. En el supuesto que estamos viendo debajo, puede haber habido algún tipo de barrido por las olas, ¿sí? O algún accidente o alguna tormenta que haya provocado que el buque en este caso, se esté hundiendo. ¿Qué hace declararse la avería gruesa? ¿Qué produce la avería gruesa? La avería gruesa produce que todos aquellos que participan de ese viaje, buque y dueños de la carga, ¿sí? Tengan que participar, ¿sí? De las pérdidas en forma comunitaria, ¿sí? Ya sea que la carga haya sufrido daño o no haya sufrido daño. Ejemplo, en la foto que vemos arriba hay un incendio, ¿sí? Puede ser un incendio que extingue, digamos, que se extingue, y el buque llega a un puerto de refugio. El puerto de refugio siempre es el puerto más cercano, ¿sí? A donde se encuentra el buque, para que lo asistan. ¿Qué pasa? En este caso se declara avería gruesa, ¿sí? Los contenedores que están sanos, ¿sí? Se bajan, o sea, se descargan en el puerto, y los dueños de esa carga, para que su carga siga en tránsito, ¿sí? Tienen que darle una garantía a la línea marítima. ¿Una garantía de qué? De que cuando se piden todos los gastos por los daños, ¿sí? El dueño de esa carga va a participar, va a aportar. ¿Bien? Si no se le da esa garantía a la línea marítima, el contenedor no sigue viaje, en el caso de que no haya sido dañado, ¿sí? Queda retenido en ese puerto. ¿Para qué sirve un seguro de mercaderías, un seguro de transporte? En esos casos de avería gruesa, que son cada vez más comunes, ¿sí? Lo que hace la compañía de seguros es firmar, o sea, la compañía de seguros se constituye en garante, ¿sí? Es el dueño de la carga, para que el día de mañana, cuando se liquide ese siniestro, responda la compañía de seguros. Y automáticamente el contenedor sigue viaje, ¿sí? A ver, este es un tema que es muy importante, ¿sí? Porque las averías gruesas están a la orden del día, como les decía. El tema de los incendios en los buques es muy común últimamente por dos cuestiones. Primero, por el transporte de todo lo que son autos eléctricos que contienen, o sea, que llevan baterías de litio.
las baterías de litio per se, ¿sí? Combustionan, a ver, se genera una reacción en contacto con el salitre, combustionan. Dice llanamente solamente por eso. Combustionan porque se produce algún golpe o fricción que hacen que combustionen. O sea, los incendios hoy, la verdad, son bastante comunes en los buques, lo mismo que porque se están declarando mal o erróneamente las mercaderías peligrosas, ¿sí? Y también a raíz del cambio climático, ¿sí? Están produciendo muchísimas pérdidas de hundimientos o pérdidas de contenedores en alta mar. Eso también está cubierto por la póliza de mercaderías, lo que se llama barrido por las olas, ¿sí? ¿Qué pasa con un barrido por las olas? Hace un par de semanas hubo un caso en Portugal, todavía están recuperando los contenedores en el mar, el buque perdió 20 contenedores aproximadamente en alta mar y llegó a un puerto de refugio para poder reacomodar la carga, ¿sí? Porque si no seguía perdiendo contenedores, y todo eso significa un gasto. Y si se declara la avería gruesa, tienen que participar todos de ese gasto, ya sea que mi contenedor se haya perdido, ya sea que mi contenedor haya quedado sobre el buque. Y hay importancia de tener un seguro. En esos casos, la compañía de seguros es la que va a responder. Y el contenedor, en definitiva, sigue viaje. En este caso, en el caso del MERS, no se declaró la avería gruesa. Entonces, eso también es un tema que se va a discutir en juicio, ¿sí? Porque de haberse declarado la avería gruesa, hubieran participado entre todos de las pérdidas. Y se decidió no declararla, ¿bien? Porque según la línea marítima no estaban dadas las condiciones. Pero como les digo, o les comento, eso se va a terminar de definir en juicio. Bueno, entonces, como Disculpa, Guille. conclusión. Disculpas, Guille. Sí. Me interesa, antes de llegar a las conclusiones, destacar algo que puede ser importante a efectos del seguro. Todas las coberturas de las cláusulas inglesas incluyen el daño por avería gruesa, ¿sí? Entonces, digamos, muy importante saber y muy importante de alguna manera comparar para la importancia de contar con un seguro y cuando uno decide no asegurarse o no contratar un seguro de transporte o en realidad para su carga, es si se declara la avería gruesa y tengo un seguro, solamente tengo que firmar la garantía y la compañía de seguros es la que se ocupa de aportar la garantía tanto del consignatario como del dueño de la carga, como de la compañía de seguros. Y a diferencia de si no tengo seguro, esa garantía la tengo que aportar yo como dueño de mi carga, ¿sí? Muchas veces sucede que cuando se dan estas circunstancias, que no son comunes, pero como dije, desde hace 2 o 3 años atrás, hay casos todo el tiempo, casos nuevos en donde, o al menos son conocidos. Muchas veces lo que pasa es que la naviera o la marítima les envía la comunicación de que hay una avería gruesa, les manda inmediatamente las cartas de garantía para que firmen y o les piden la garantía y muchas veces los exportadores o importadores pagan esa garantía sin saber que teniendo un seguro se ocupa directamente la compañía de seguros, solamente se firman las cartas. Entonces, acá comienza un poco lo que yo siempre digo, la importancia que hay de la comunicación en toda la cadena de suministro, ¿no? O sea, no solamente yo tengo que tener comunicación con mi despachante de aduana, con mi forwarder, sino, bueno, a través de ellos con la naviera, con mi compañía de seguros. Cuando me sucede algo así, al primero que tengo que llamar es a mi productor de seguros, a mi broker, decirle, me pasó esto, me están diciendo esto, yo tengo que aportar ese dinero, tengo seguro, no tengo seguro. Entonces, me ha pasado de casos en donde meses después algún cliente
acude al broker y nos dicen, che, mirá lo que me pasó tal cosa y yo llevaba mercadería ahí y pagué y ahora quiero recuperar de la compañía. Pero no tenés que pagar nada. O sea, no a priori, para eso se firman las cartas de garantía. Entonces, siempre la sugerencia es cuando ocurre algún tipo de esto y tengo una comunicación por fuera, siempre primero comunicarse con el seguro, mi compañía de seguros, si lo tengo en directo, mi productor, si tengo un productor, un broker, para ver, para que me ayude y me dé instrucciones precisas de qué es lo que debo hacer. Eso es para mí súper importante. Gracias. Gracias, Yo, Ale. yo quería un tiempito, un par de preguntas. Em, ¿Eso quiere decir que tener un seguro contratado, no sé, en un banco donde yo no tengo idea, yo, empresa que opero en comercio exterior, no tengo idea quién hay del otro lado del contrato, digamos, para cuestiones de comercio exterior? Debería contar yo con un asesor en seguros, con un productor que me tenga en tema, porque si no corro el riesgo de que, como el vendedor de seguros de la entidad bancaria, lo único que quiere es vender ese seguro por algún motivo, no tiene ni idea lo que hay detrás de todo esto, y si hay una avería gruesa y hay que hacer, no sé, una hechazón, como le llaman, de algún contenedor por algún motivo, o todos juntos, o dejar el barco parado hasta que vuelva a funcionar. eh, Somos todos solidarios de ese problema, y si no tengo un seguro consecuentemente contratado, lo más probable es que yo, como decías vos recién, vaya a tener que participar de ese siniestro si es que no tenía el seguro debidamente. Entonces digo, si estoy operando en comercio exterior, más vale tener gente cerca, eh, como ustedes, que sepa asesorarme qué seguro que tengo que contratar. Por lo demás, eh, ¿cómo podría hacer yo como pyme para tener todas mis cuestiones asegurables en línea, cosa de que mi peligro, mi gasto en seguros relacionados con el comercio exterior queden repartidos, cosa de que contratar un seguro eh, vinculado al comercio exterior no sea una carga? O sea, ¿cómo podría hacer yo para que pensar en el seguro relacionado con el comercio exterior no sea un problema? Bueno, Bien, Ale, te dejo la palabra a vos. bueno, ok, pero vos también podés opinar porque también, a ver, la realidad es que quizás no es muy políticamente correcto que yo lo diga trabajando en un broker, pero sinceramente yo a todas las personas que conozco les recomiendo siempre tener un productor o un asesor de seguros que me ayude a comprender determinadas cosas y que de alguna manera me muestre qué es lo que es más adecuado para lo que yo estoy necesitando. Me parece que esa es una de las funciones más importantes de los productores de seguros, asesorar de manera adecuada, tener un conocimiento de qué es lo que hace la pyme, cómo lo hace, cómo transporta sus mercaderías, ya llevándolo al seguro de transportes. El seguro de transportes se calza en la logística. Si yo como asesor de seguros no conozco cómo es la logística de la pyme, poco puedo sugerirle o venderle o encontrarle un seguro que se adecue a lo que está necesitando. Y muchas veces el tema de los siniestros no cubiertos y de los enojos con el productor o con la compañía de seguros tiene que ver con esto. Tiene que ver con no conocer qué es lo que hace la pyme, cómo lo hace, de qué manera y demás,
O muchas veces, porque hay un montón de cuestiones en eso, traduciendo mal lo que Rodrigo nos consultase es, no quiero que sea un problema el seguro, necesito que sea barato y, bueno, yo como asesor no puedo venderte cualquier cosa. O sea, el seguro de transportes no es dame toda la plata de figuritas o cambiamos figuritas y pago esto, pago el otro. Tenés un seguro que debe, para el caso de comercio exterior, debe ser a medida de lo que ustedes necesitan. También tiene que ver con ese debe, muchas veces hay compañías que ofrecen productos más amplios y otras que no, entonces ver en qué compañía se adecúa o que ese riesgo o esa mercadería que vos producís digamos, la tiene excluida o no la tiene excluida en su contrato, tiene mucha siniestralidad, tiene indicadores por los cuales esa actividad no le es apetecible. Entonces, esa es tarea del asesor, de acompañarte y buscar, digamos, la mejor protección, porque en definitivas cuentas el seguro es una protección para tu patrimonio. O sea, ¿qué estamos protegiendo, qué estamos asegurando en un seguro de transportes? Bueno, la mercadería que produzco. ¿Qué estamos asegurando en este caso que exponemos? Bueno, las cerezas, que más allá del valor de la carga, lleva implícito todo el trabajo, la producción, el transporte y en este caso en particular, yo creo que también tiene hasta un condimento sentimental, que es que tenían que llegar a China antes del año nuevo chino por la importancia que para ellos radica esa fruta, digamos, o sea, es especial para ellos en un montón de cosas. Entonces, digamos, y para el caso de, por ejemplo, si se hubiera declarado avería gruesa, para que vos no tengas que moverte, sino firmar tu garantía y la compañía de seguros te acompañe a transitar todo el engorro que lleva la gestión del siniestro. O sea, para que vos no estés solo, digamos. Eso sí tenés seguro. Si no tuvieras seguro, bueno, también acercarte a un profesional. ¿Por qué? Porque vos vas a tener que hacer el reclamo, en este caso a Marx o a los que realmente sean responsables por ese daño. Y te puedo asegurar que si no tenés un seguro, el reclamo contra las navieras es mucho más engorroso. En definitivas cuentas, cuando vos contás con una cobertura de seguro, la compañía es quien pone profesionales para, de alguna manera, poder, para que el siniestro tenga una gestión exitosa y para que vos puedas cobrar si correspondiera. Ahora, si no tenés el seguro, vos todo eso lo tenés que hacer solo, obviamente con un profesional, pero es como mucho más difícil. Entonces, es bastante importante que, digamos, cada uno, y en especial todas las empresas, pero en su pyme, cuenten con un seguro adecuado. En Argentina no tenemos todavía cultura aseguradora muy arraigada. La mayoría de la gente lo que hace es asegura primero su vehículo, si puede su vivienda y mucho después cualquier otra cosa. Pero digamos, cuando uno produce una mercadería, su mercadería es un bien muy preciado y tiene que protegerla de la mejor manera. Te agradezco. Lo que veo es que el desarrollo del seguro argentino tiene por delante un camino muy largo, porque los productores de seguros de la Argentina parece que saben vender seguros, pero yo pregunto, ¿saben asesorar? Y es una pregunta muy amplia. O sea, pensá que hay más de 100.000 matrículas de productores y la realidad es que yo creo que como todo en la vida hay profesionales que hacen su trabajo de la mejor manera posible y otros que quizás no. Eh,
También te digo de un lado y del otro que hay empresas que muchas veces no toman de buen grado las recomendaciones que uno como productor les puede hacer. Y después, al momento del siniestro, la culpa es del productor y mucho más de la compañía. Entonces, digamos, cuando a veces uno va y le dice, bueno, vos también como empresa tenés cargas, que se le llama cargas para el asegurado, tenés obligaciones, y la compañía la mayoría de la gente es, no, ¿para qué tengo seguro? O arréglame esto porque tengo seguro. Y me parece que el seguro es un contrato de partes y la realidad es que cada parte, como todo en la vida, tiene que cumplir con su rol. Eh, es difícil poder decirte si todos los productores de seguro de la Argentina pueden asesorar bien o mal. La verdad que no sabría decir. En tal caso, bueno, es una tarea poder encontrar a alguien que al menos se comunique con nosotros, nos dé su visión, nos acompañe, busque la mejor, la cobertura más adecuada para lo que necesito. Yo en eso soy como bastante pica cabeza, porque creo que firmemente que el seguro de transporte no se puede vender de forma enlatada. Es difícil si no quiero hablar sobre los bancos porque no sé qué productos ofrecen, pero la realidad es que, bueno, sí lo que sé, porque he trabajado en un banco, que muchas veces lo que sucede es que vos no tenés una persona específica que te ayude y te acompañe, como si vos tenés un productor o un broker al que tenés una persona física a la que llamás por teléfono, le mandás un WhatsApp y sí o sí te tiene que responder porque sos su cliente. A veces los bancos no tienen estructura para eso, entonces para eso creo que estamos los productores. Probablemente entonces la idea de que los productores tengan encima una tecnicatura como la tuya que tenemos en Casipra, a lo mejor ese sería el camino para que el asesoramiento eh, sea el adecuado, porque no veo que tengamos ese panorama conocedor del seguro y mucho menos de los seguros internacionales en la Argentina. Sí, no seas tan drástico, Rodri, por favor. Pero bueno, digamos, sí es cierto que el mundo de los negocios internacionales no hay muchos profesionales a los cuales le apasiona el tema. Eso sí te lo digo como persona apasionada en el tema que he trabajado, que casi toda mi carrera laboral se ha versado en esto y Guillermina también. Pero sí te digo que hay muchos profesionales, muchas compañías de primer nivel que dan seguros y asesoramientos y tienen personas adecuadas y conocedoras del tema. Bueno, nada. Y la tecnicatura, por supuesto, siempre ayuda. Yo siempre les digo a los chicos en las clases tienen como tres opciones. La primera opción es, primero, obviamente, conocer para uno, para si si ellos se desempeñan en una compañía de seguros o en un broker de seguro. Por supuesto, la tecnicatura también da la oportunidad de tener la matrícula, entonces el conocimiento, yo por ahí me especializo y me gustan lo que es el seguro de transportes, cascos, perdón, y aeronavegación. De los otros ramos que aprendí en la tecnicatura, bueno, cuando me hacen una consulta o demás, obviamente me voy a los apuntes, a las clases, a lo que aprendí ahí y es súper valioso. Pero también hoy día sucede, y eso lo digo con conocimiento, porque, digamos, si bien siempre me desempeñé en siniestros, pero ahora estoy en la parte comercial, en muchas empresas tienen un departamento de seguros cuyo personal no es profesional del seguro y muchas veces acuden a productores o a brokers para que los ayuden, para que los, de alguna manera, para que los
introduzcan o lleven al mercado a ver qué otras cosas hay, porque también a veces uno cuando se queda en una cosa sola, cada vez se va encerrando y en el mercado asegurador todo el tiempo hay cosas nuevas, cosas que son más adecuadas y bueno, vuelvo a decir, siempre hay que buscar algo que es lo que sea adecuado para mí. A lo mejor lo que para mi empresa está bueno, el producto que sirve, quizás para la tuya no lo es. Y entonces, bueno, está un poco el ejercicio y lo que hacemos los técnicos y también los productores es ayudarlos a encontrar el mejor camino. Y no hablo más, la dejo a Guille y a Lili. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, Alejandra. Guillermina, estás muteada. Ahora a ver. ¿Pudiste? No. Tienes que desmutearte, Guillermina. Ahora Ahí está, sí, ¿no? ahora sí. Sí, Bueno, perfecto, ahí está. gracias. No, por favor. No, gracias a ambos por la intervención. Era un poco como el resumen de las conclusiones, contar con profesionales que puedan asesorar específicamente acerca de las coberturas y las necesidades puntuales, refiriéndonos a lo que es el seguro de transporte, ahí conocer de, como decía Alejandra, qué hace el cliente, cuál es la logística, hay muchos temas relacionados. El tema internacional es bastante complejo, por eso no hay muchos profesionales que se dediquen a esa temática, a la temática de los seguros para el comercio internacional. Hay temas aduaneros de por medio, entender qué significa que una carga quede en hold, quién tiene la responsabilidad, está el freight forwarder, hay distintos agentes, digamos, que intervienen en toda la cadena logística, los depósitos. Entonces, es bastante complejo y de ahí la importancia de contar con Alejandra también con un asesor y especialista en la materia. Así que, bueno, por mi parte, terminé yo con la exposición. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Ahí María tenía levantada la mano. María, a ver. Cárdenas tenía levantada la mano, no sé si erróneamente o estoy viendo mal yo. Seguramente, erróneamente, porque además ella tiene problemas con el audio, salvo que Ah, quiera decir alguna cosa. ok. Sí, no veo en el chat ninguna consulta y la verdad que el cierre lo hicieron muy bien tanto Alejandra como el presidente, pero no sé si alguien se anima a hacer algún comentario o alguna consulta que quieran aprovechar para hacer en este momento. Si no, por supuesto, saben que esta presentación la pueden volver a disfrutar en nuestro canal de Casipra Exporta por YouTube. Y que, por supuesto, Alejandra y Guillermina, no sé si dejaron en el chat sus contactos, Guillermina. Y si no, con mucho gusto me escriben a mí, gerencia@casipra.org.ar, que ahora se los voy a escribir. Y con muchísimo gusto responderemos a sus consultas. ¿Sí? Y no sé si el presidente quiere hacer algún cierre, despedirse, agradecer o simplemente me ocupo. Le cedo el honor. Simplemente agradecer. Me encantó tu exposición, Guillermina, y gracias por tus digresiones, bancando mi extremidad respecto del tema, debido a la ignorancia del conocimiento de fondo. Pero bueno, es como que uno se asusta, ¿vio? Muchas gracias, Alejandra, también. No, No, de por favor. nada. La Sí, idea es justamente traer estos casos para no asustarse, como para conocer, o sea, entiendo que cuanto uno más conoce, menos oportunidad tiene de poder actuar en forma intempestiva o inadecuada. Así que la Tal idea cual. es traer esto a la mesa bueno, para beneficio de todos. así Gracias. es. Excelente presentación, Guillermina, y excelente intervención también, Alejandra. Muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a todos los que nos acompañaron hoy y los esperamos el próximo miércoles, como siempre. Gracias a todos.
Gracias, adiós.